entrar, quiero que podamos orar para que sea Dios usándome y hablando a través de mí. Amén. Señor, mi Dios, te bendecimos, Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque tú no te equivocas, Señor, porque eres bueno, porque tu tiempo es perfecto, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las hermanas, Señor, que hoy están en este lugar, Señor. Porque no es casualidad, Señor, que hoy estemos aquí unidas, Señor, para adorar y exaltar tu nombre, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que se esté usándome, Señor, como ese instrumento, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Te pido que sean tus palabras, Señor, y no las mías, Señor, que sea tu voz, Señor. Y te pido que este mensaje, Señor, sea como miel, Señor, a nuestro paladar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, a mí me gusta ponerle nombre a las prédicas. Y esta prédica tiene por nombre la mejor parte. Amén. Y como decía Ada al principio, vamos a encender nuestras Biblias, abrir nuestras Biblias, y como no tenemos a David para que nos coloque los versículos, vamos a estar nosotros leyendo desde nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en Lucas 10, 38. Cuando lo tengan me dicen amén, que trajeron Biblia, la virtual, amén. Lucas 10, 38. Amén. ¿Cómo se llamaba el mensaje? Que a ver si se acuerdan. La mejor parte. La mejor parte, amén. Dice así, Lucas 10, 38. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. Esta historia me llama mucho la atención porque Ada, por eso digo que Dios no se equivocaba en el principio, que Ada, que no iba a presidir, decía que llegamos en este lugar con muchos afanes o preocupadas con lo que hacer y que nos olvidáramos de lo que dejamos en el turno, de lo que dejamos en el trabajo. Y yo no sé cuántas de ustedes, pero yo sí, cuántas de ustedes se identifican con Marta. Dice que Jesús le dijo dos palabras, que estaba afanada y que estaba preocupada por los quehaceres de su casa. Ella estaba preocupada porque Jesús entraba y ella quería brindar un servicio para Jesús, que todo estuviera acomodado, a lo mejor que la comida estuviera rica para darle a Jesús. Y yo sé que ahora vivimos otros tiempos y que a lo mejor la más pequeñita, por allá Valentina, dirá: yo no me afano por eso, si yo ni oficio hago en mi casa. Pero nosotras las mayorcitas, las mujeres aquí más grandes, tenemos otros afanes, ¿verdad que sí? El trabajo, las deudas, el coche, las tareas del hogar, los que tienen hijos, los niños. Y muchas personas nos afanamos. Yo hablaba con una persona y le decía: cuando nosotros llegamos a España, la vida como que nos cambia, tenemos muchos más afanes, tenemos presiones económicas, que hay que pagar aquí, que hay que pagar allá, los que tienen casa, que hay que pagar hipoteca, y tenemos muchos afanes. Entonces yo creo que yo no soy la única que se identifica con Marta. Y cuando yo estaba orando al Señor y hablando con Dios, diciéndole que de qué hablaba: Señor, dime de qué le hablo a las mujeres, dime cuál es el tema que tú quieres traer en esta tarde. Y el Señor trae a mi recuerdo, si me estoy hablando muy rápido me hace enseña porque yo hablo muy rápido.
el Señor traía a mi recuerdo que cuando nosotros iniciamos el caminar con Cristo, cuando nosotros iniciamos este camino tan bonito con el Señor, nosotros empezamos a soñar y somos como ese niño pequeñito y decimos, no sé, cuando yo quiero ser como el pastor, quiero predicar la palabra del Señor y tener de nuevo de su palabra, o quiero ser como Ada, poder cantar en el altar, poder cantar bonito, porque cantar todos podemos cantar. Y así nosotros empezamos a soñar. Y yo me pongo como testimonio porque el Señor me lo recordaba que cuando yo comencé a caminar con Cristo, yo soñaba así. Yo decía, Señor, yo quisiera ir a esos lugares en donde no llega ni el chisme, pero yo quería ir a esos lugares a llevar tu palabra a esas personas que están necesitadas de ti, en esos pueblitos que no va nadie, que nadie quiere ir. Yo quisiera, Señor, ir a predicar tu evangelio, ir a llevar un plato de comida. Y yo sé, porque yo creo que yo no soy la única que ha soñado con algo, con Dios. Y luego no sé, con las distracciones de este mundo, con los afanes de este mundo, por falta de tiempo, porque ahora trabajamos más, o estudiamos, o tenemos hijos, los que tienen hijos, pues yo no tengo hijos, o tienen hijos, pues esos sueños quedan allí, paralizados, estancados, y solo como un bonito recuerdo. Entonces, esta tarde, hoy yo voy a hablar de eso. El mensaje que el Señor me dio fue que hablara del afán, de que en algún momento nosotros hemos soñado con Dios y por falta de tiempo esos sueños se han quedado ahí, como un recuerdo. Entonces, quiero que busquemos en nuestra Biblia Salmos 40 y vamos a estar leyendo del 1 al 3. Amén. Amén. Dice así: pacientemente espera a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Y ustedes a lo mejor se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con el afán y Marta y María? Y es que cuando yo estaba hablando con el Señor, ¿verdad? Sí, repito mucho esto porque yo estaba hablando con el Señor en oración. Y el Señor me recordaba esto, que cuando nosotros estamos llenos de aflicciones, desesperadas, como Marta se encontraba en ese lugar, dijimos que Jesús le dijo que estaba, ¿qué? Afanada y preocupada. Y cuando nosotros nos sentimos así, llenos de preocupaciones, llenos de angustia, cargados, afligidos, Dios me decía que nosotros somos semejantes a eso, a un lodo cenagoso. Yo cuando estaba con los adolescentes hablábamos acerca del peregrino y decía que el peregrino iba caminando y se encontraba con un lodo, como con arenas movedizas, y cayó en ese lodo, en ese lago de arena movediza, y no podía salir de allí, pero vino alguien que lo rescató. Pues de la misma manera nosotros cuando estamos llenos de angustia y preocupaciones nos sentimos igual, nos sentimos que no podemos salir de ese lugar, nos sentimos agobiados, angustiados, y es semejante a ese lugar. Pero tenemos a alguien que al igual que el peregrino puede rescatarnos y es Dios. Dios es ese superhéroe y yo sé que todo esto nosotros lo sabemos, pero a veces se nos olvida que Dios, así como en las comiquitas, es ese superhéroe que está allí para sacarnos de ese lodo y de ese lugar en donde nos encontramos abrumados, afligidos, desesperados, angustiados. Y leyendo este versículo yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es el lodo de la desesperación? Me llamaba la atención eso. Señor, ¿qué es el pozo de la desesperación? Y yo buscando por internet dice que es el lugar donde el enemigo nos acusa y nos condena. El lugar donde nos acusa y nos condena. Y luego yo decía, es verdad, porque si leemos la historia de Marta, que la acabamos de leer un poco, dice que Marta fue a donde estaba Jesús y le dice a Jesús, Señor, es que lo voy a leer otra vez porque me da risa. Dice, aquí el verso 40 dice, Marta preocupada con mucho que hacer, acercándose a Jesús, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Marta le dice a Jesús,
escuche. Dile pues que me ayude. Viene Marta a mandar a Jesús que lo ayude, que le mande a su hermana. Entonces, nosotros a veces cuando estamos así desesperados y angustiados, empezamos a ver cosas que están bien y las empezamos a ver como mal. María escogió la mejor parte, lo dice Jesús. María se postró a los pies de Cristo, pero empezamos a ver cosas y a decir, manda María, manda no sé quiéncito. Y el enemigo, es que yo me imagino el enemigo diciéndole a Marta, si eres tonta, ahí estás tú sola, trabajando para el Señor, y ahí María acostada a los pies de Cristo sin hacer nada. Y muchas veces nosotros somos esa Marta. Y viene el enemigo a colocar unos pensamientos a nuestra mente. Que mira, todo el mundo se va a descansar el domingo luego del trabajo, el viernes luego del trabajo, y tú vas como la tonta a la iglesia, el domingo a pararte temprano a venir al culto de sanidad y luego te quedas hasta las 11. ¿Cuántos no han pensado de esa manera? Mira que tú no puedes, tú eres la única que va y se desvela, o tú haces mucho y los demás no hacen nada. ¿Por qué la otra no va? Venimos y empezamos el enemigo empieza a colocar esos pensamientos en nuestra mente. Había un libro que decía que el campo de batalla es la mente. Y el enemigo por donde nos ataca es por la mente. Empieza a colocar pensamientos que nosotros creemos que vienen de nosotros. Nosotros a veces decimos, si nos ponemos cuidado, a veces nosotros decimos, ¿por qué pensamos esas cosas? Y es que realmente es el diablo allí, dando dardos a nuestra mente para que nosotros pequemos en contra de nuestro hermano, para que no vayamos a la iglesia, para que no nos postremos ante Dios a escuchar su palabra. Y Dios me recordaba y me traía recuerdo de que oremos por todo. De que oremos por todo. Yo, las personas que me conocen, Alexandra más que todo es la que lo puede decir, que a mí cuando vamos a hacer algo, vamos a salir o tenemos un proyecto o tenemos algo que hacer, yo siempre le digo, ora por eso. No, ten que viene Ale a contarme que vamos a buscar piso y yo siempre le digo, ora por eso, ya oraste por eso, ora por eso. Y el Señor me hacía mucho hincapié a eso, a que oremos por todo. Yo no sé cuántas de ustedes han dejado de orar o a lo mejor han menguado en oración, pero el Señor me decía que oráramos por todo, porque Él tiene cuidado de nosotros, hasta de la más mínima cosa. A Dios no se le escapa nada, nada se le escapa a Dios. Y como testimonio les digo que hace el cumpleaños de Alexandra el mes pasado, nosotros íbamos a hacer un viaje. Y yo estaba ahí orando por el viaje. Y el Señor, guarda mi salida, guarda nuestra salida, nuestra entrada. Y yo algo que le pedí a Dios era que el día que nosotros íbamos a salir de viaje, iba a estar nublado y nosotros íbamos a ir a la playa, a la costa, bueno, ni tan costa, porque queríamos ver el atardecer y pasar el cumpleaños de Alexandra con un atardecer, viendo el atardecer. Y yo me recuerdo que yo le decía, Señor, pinta un cielo bonito para nosotros, que nosotros podamos ver ese amanecer, atardecer, que podamos verte a ti en ese cielo bonito. Y yo soy una de las personas que ama el atardecer. Y cuando nosotros llegamos al lugar, lo puede decir Gaby, lo puede decir Alexandra, todo nublado, hacía frío. Y nosotros vinimos para acá, eso era por Bilbao, vinimos para acá, pasa frío. Que ya mañana a la playa y esto está nublado. Y bueno, nosotros confiando en el Señor y en esa oración que habíamos hecho de que el Señor iba a pintar un cielo bonito para nosotros, cuando bueno, fuimos a la playa, no sé qué, cuando se acerca la hora del atardecer, nosotros por fe fuimos al lugar donde habíamos planificado que íbamos a ver el atardecer. Y pues sí, el cielo se abrió, las nubes se despejaron. Amén. Y vimos el atardecer más lindo que nuestros ojos pudieron haber visto. Yo le decía a Alexander y le decía a Gaby, nosotros tenemos un Dios que escucha, y hasta esto más tonto que nadie va a orar por un atardecer y por ver un atardecer, pero que yo estaba orando por ese atardecer, Dios lo escucha. Si nosotros vamos a orar por un trabajo, vamos a orar porque vamos a hacer algo, por más mínimo, porque vamos a meter unos papeles, por más tonto que nos parezca, Dios nos escucha. Amén. Tenemos un Dios que escucha y que responde, no solo que escucha, sino que responde a nuestras oraciones. Amén. A Dios no se le escapa ninguna oración. Dios no se tapa los oídos cuando Alexandra va a hablar o cuando Altagracia va a hablar. Dios está allí atento a nuestras oraciones. Amén. Y bueno, seguía yo buscando en la Biblia, ¿verdad? Escudriñando la palabra de Dios. Yo le decía, Señor, dame un ejemplo
un ejemplo que yo pueda ilustrar esa circunstancia, ese pozo de la desesperación. Y Dios me recordaba la historia de Elías en la cueva. Vamos a ubicarnos, yo igual lo leo. Primero de Reyes 19:8. Primera de Reyes 19, del 8 al 13. Amén. Esta es una historia, Elías era un profeta. 19 del 8 al 13. Dice así, hablando de Elías, dice, se levantó pues y comió y bebió del 8, bueno, vamos a leer del 8. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hasta el 13. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Jehová, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Esto es una historia también muy bonita, poniéndolos en contexto. Como les dije, Elías era un profeta y el pueblo de Israel los había matado a toditos, o sea, a todos los profetas. Y él pues sintió temor, dice la historia que sintió temor y comió, ¿verdad? Se fortaleció y dice que caminó 40 días, 40 noches hasta el monte de Horeb y se escondió en una cueva. Y yo le decía al Señor, pero, ay, ¿qué tiene que ver esto con esto? Y es que el pozo de la desesperación es una circunstancia, no es un lugar literal de que yo voy caminando y hay un pozo de desesperación y me caí. No, el pozo de la desesperación es una circunstancia difícil que podamos estar pasando cada uno de nosotros. Vemos que Marta estaba afanada, angustiada por una circunstancia difícil que ella estaba viviendo, que era de agobio, desesperación. Ella quería abarcar muchas cosas, pero al final no abarcó nada. ¿Y cuánto nos identificamos con Marta? Y ahora vemos este ejemplo de Elías, que él estaba siendo perseguido. Y dice que él se escondió en una cueva. Y Dios me decía que aunque afuera de nosotros haya un viento recio y haya mucho ruido y haya un ruido tan grande como el de un terremoto, ahí va a estar Dios. Y aunque nosotros no podamos escucharlo, Dios va a estar ahí en ese silbido apacible. Y que Dios es el que nos salva, el que nos rescata. Y el que está aún en esa circunstancia difícil, aún cuando el diablo quiera acusarnos, señalarnos en el pozo de la desesperación, Dios va a estar ahí como ese héroe para rescatarnos. Amén. Y así sentimos nosotros. Por eso yo creo que Dios me hablaba a mí del afán, de la desesperación, de la angustia, porque en estos momentos, en estas circunstancias difíciles, nosotros sentimos, ¿qué sentía Elías? Elías sentía temor, porque yo me imagino a Elías en esa cueva y o sea, imagínense que ustedes son Elías que están dentro de una cueva. Ustedes no van a querer ni siquiera salir, porque si salía lo podían matar, lo podían ver, encontrar y mataría también le daban y lo mataban. Y yo me imagino que él estaba preocupado. Su preocupación no era como la de Marta, que era por el ahora, porque Jesús estaba y tenía que servir. La preocupación de Elías era por lo que había de pasar con él en el futuro.
Y esto es una preocupación distinta que nosotros también vivimos. Nosotros, o como Marta, nos afanamos por el que tenemos que hacer comida, porque tenemos que pagar deudas, porque tenemos que trabajar doble. Yo conozco a una chica, nuestra otra compañera de piso, que ella tiene que tener 2 trabajos para abarcar, para poder pagar sus gastos, para poder enviar comidas, dinero a su país. Y yo sé que así muchos de nosotros estamos aquí, vivimos esa misma situación, que tenemos que tener 2 trabajos, que tenemos que tener un adicional y vivimos entre muchos afanes. O que nos encontramos como Elías, preocupados por el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo en un futuro? ¿Será que me voy a casar? ¿Será que voy a tener esa casa de mis sueños? ¿Será que voy a tener el coche de mis sueños? ¿Será que me voy a poder graduar? ¿Será que voy a poder tener una familia, un trabajo soñado? Y entre cosa y cosa se nos va la vida. Y queremos abarcar y queremos hacer, pero no hacemos nada. Porque el afán, la preocupación, la desesperación nos estancan. Y nos estancan espiritualmente y nos estancan secularmente. Porque secularmente queremos arropar todo, pero no arropamos nada. Y espiritualmente, como Elías, él era un profeta. ¿Qué es un profeta? La voz de Dios en un lugar. Él era el que iba y hablaba en nombre de Dios. Ese era su rol. Pero ¿qué le pasó a él? Él sintió miedo y se encerró en una cueva. Y él se estancó. Cuando decimos estancamiento yo me imagino un agua, un pozo, un agua que no se mueve, que no tiene afluencia. Así nos pasa a nosotros, nos estancamos, nos quedamos en un lugar. Elías estaba estancado, estaba en un lugar por temor, por el miedo de lo que le iba a pasar. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, nos estancamos y no crecemos, y no espiritualmente no crecemos. Y Dios también me decía que este pozo de la desesperación también puede representar el pecado, pero que por lo menos cuando Marta, no sé si pecó o no pecó, pero Marta se puso a hablar de María y caemos nosotros también en este pecado. Sabemos que pecados hay muchos, ¿verdad que sí? Hay muchos tipos de pecados, pero María pecó hablando de su hermana. Tal vez en la Biblia no lo dice, está floja. Yo imaginándome aquí añadiéndole. Pero María le dijo, Señor, no te causa, no sé cómo fue que le dijo, ¿cómo fue que dijo? No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Ella fue a acusar a María con Jesús. Entonces, muchas veces nosotros también pecamos, pero ahí también va a estar el Espíritu Santo para redarguirnos de pecado. Ahí estaba Jesús, y así como Jesús estaba en ese lugar diciéndole, Marta, Marta, afanada y angustiada, María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Pues así mismo está hoy Jesús en este lugar para decirnos que nosotros como María tenemos una decisión. María, nadie la obligó a estar a los pies de Cristo. Dice que ella escogió. Me encanta esa parte porque Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Repita conmigo, solo una es necesaria. Y dice, y María la ha escogido. A ella no la obligó, Jesús no la obligó. Tú, al igual que yo, podemos ser María y escoger la mejor parte, escoger estar en sus pies, escoger estar escuchando la voz de Dios. Y aparte de eso, Dios me decía eso de que nos rindamos ante Dios, que nos postremos ante Dios. Y algo que Dios traía a mi recuerdo es que soñemos con Dios. Dios me hacía saber de que Dios sueña con nosotros. Dios sueña así como nosotros en un inicio soñamos con Dios, con ser pastores, con ser maestros, alza la mano de aquí los que han soñado con Dios, los que han soñado servirle a Dios, los que han soñado con cantarle a Dios, con danzar para Dios, con dar la palabra a Dios, con recibir al hermano en la iglesia. Todos hemos soñado con Dios y Dios sueña con cada uno de nosotros. Dios me hacía saber que Dios sueña con nosotros, que sueña nos imagina a nosotros, dando eso, sirviéndole, haciendo su voluntad, haciendo su palabra, llevando el mensaje. Porque servir, hermana, servir
no es solamente la persona que se para aquí y da el mensaje todos los domingos como el pastor o la persona que está aquí atrás cantando. Servir es desde el que abre la puerta, desde el que limpia el baño, desde el que limpia el suelo, recoge las sillas, el que está con... Servir no solamente aquí en la iglesia, servir es cuando estamos en el trabajo y hablamos de la palabra de Dios. Estamos sirviendo, estamos siendo voz de Dios en un lugar, la luz en un lugar de tinieblas y de oscuridad. Entonces Dios me recordaba eso, que soñáramos con Dios, que como en un inicio, cuando caminábamos con Cristo y nos hablaban de ese Jesús que murió por nosotros en la cruz, que de la misma manera soñáramos con Él, porque Dios sueña con nosotros. Y Dios me decía que Él en este lugar no nos veía como un grupo de mujeres, sino que Él nos veía como vasos de honra para ser usados a su servicio, para servirle, como vasos de honra. Hay un versículo en la Biblia que dice que en la casa de Dios, no me recuerdo dónde está, que dice que en la casa de Dios hay muchos vasos, vasos de deshonra y vasos de honra. Por ahí está. Y así me decía Dios, que Dios nos ve a cada uno de nosotros como esos vasos de honra. Dios puso en cada uno de nosotros un sueño. Y si Dios puso en cada uno de nosotros un sueño de servir, es porque primero nació en el corazón de Dios. Y ya para finalizar, quiero que leamos Salmo 91, 14. Amén. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo le decía, Señor, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Con qué se come esto? Está bien, Marta estaba afanada, Elías se escondió, nosotros nos identificamos con Marta, nos identificamos con Elías, pero ¿y cómo dejo yo el afán? Las que me conocen, las chicas que están aquí, también Jennifer, saben que yo les he dicho que yo soy la primera persona que vive con más estrés en la vida. Yo soy un saquito de estrés, yo me estreso con facilidad. Yo decía, Señor, voy a hablar del afán, pero esa es la primera que se afana. Y yo no hablo de esto porque, como decía Pablo, porque ya yo lo he vivido y lo he superado. No, yo me predico a mí misma también y yo decía, Señor, tú no te equivocas, porque yo también soy ese saquito de estrés que se estresa por todo y soy así como un cactus que va pasando, un globito y va pasando por un cactus y la van pinchando y yo me estreso con mucha facilidad. Pero en este versículo yo pude entender y escuchar la respuesta a esta pregunta. Dios decía, me invocarán y yo les responderé. Amén. Dios me decía, así como, y se lo comentaba Alexandra en estos días, así como cuando una persona se está bañando en la playa y se está ahogando y grita socorro, seamos así con Dios. Amén. Que aunque nos estemos ahogando por muchos problemas, por muchos agobios, por muchos afanes, por muchas cosas, por el mundo, porque mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Aunque no estamos hasta aquí ya de deudas, de aflicción, de problemas, de circunstancias y sintamos que no podemos más, gritemos socorro. Porque dice su palabra es viva y es eficaz, es viva en nuestra vida. Su palabra, Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios está aquí su palabra, pero no es porque es mentira, es porque es verdad. Y dice su palabra, y es una promesa para cada uno de nosotros, que nosotros le invocaremos y Él responderá, que Él estará en la angustia. Y que no nos olvidemos de orar, hermano. No nos olvidemos de orar y de orar por todo. Yo cuando estaba orando por este momento, por la prédica en general, por el culto en general, Dios me recordaba un versículo que decía, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y por eso quiero que en esta tarde nos pongamos sobre nuestros pies y podamos hacer una oración a Dios. Me gustó mucho que cuando estábamos en las alabanzas,
Yeshua y Ada decían, levanten sus manos, adoren a Dios, alcen su voz. Y cuando nosotros alzamos nuestras manos, es señal de rendición. ¿Saben cuando llega la policía que dice, quieto? No, nuestras películas. Ajá, policía, quieto. Y ellos ¿qué hacen? Levantan las manos. Es señal de rendición, es señal. Nosotros hoy aquí no está la autoridad. Bueno, sí está la autoridad que es Dios, pero no está la policía. Y hoy quiero invitarte a que podamos alzar nuestras manos lo más alto que podamos, lo más alto, como si pudiéramos tocar el cielo, como si pudiéramos tocar a Dios. Y que podamos decir, Señor, heme aquí, Señor. Que podamos rendirnos ante Dios. Porque así como dice el versículo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que hoy podamos levantar nuestras manos en señal de rendición y decirle, Señor, te entrego mis cargas, Señor. Te entrego eso, Señor, que me agobia, que me estanca, que no me deja avanzar, Señor. Eso que tú conoces, Señor, eso que no le cuento a nadie, Señor. Padre, hoy los rindo ante ti, Señor, porque con mis fuerzas no puedo, Señor. Señor, como esa persona que se ahoga en la playa y que grita a los cuatro vientos para que lo rescaten, Señor, hoy grito, hoy abro mi corazón, Señor, porque necesito que tú me rescates, Señor, porque necesito que tú me saques de este lugar, Señor. Padre, así como Samuel, Señor, hoy decimos, heme aquí, Señor, heme aquí, Padre eterno, rendida ante ti, Señor, con un corazón, Señor, que te adora, que te alaba, que te exalta, Señor, no hay palabras, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú nos traigas a memoria, recuerdos, Señor, de todas esas circunstancias difíciles, Padre, que hemos vivido, pero que tú nos has rescatado, Señor. Circunstancias de enfermedad, circunstancias de soledad, Señor. Y tú has estado ahí, Señor. Porque no importa, Señor, si viene tribulación o angustia, Señor. Señor, siempre vamos a poder escuchar ese silbido apacible, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por mis hermanas, Señor. Te pido que agudices nuestros oídos, Padre, para poder escuchar tu voz, Señor. Para poder, Señor, reconocer que tú caminas con nosotros, Señor. Que tú no te has apartado, Señor, que tú no te has alejado, Señor. Que tú estás allí al lado nuestro, Señor. Padre, yo te pido que nos enseñes, Padre, a mirarnos como tú nos miras, Señor. Yo te pido que nos enseñes a mirarnos, Señor, como esos vasos de honra, Señor, que tú nos haces saber, Señor. Padre, yo te pido que nos enseñes a soñar contigo, Señor. Padre, enséñanos, Señor, a soñar contigo, a soñar en grande, Señor. Enamóranos, Señor, de tu presencia, Señor. Enamóranos de tu obra, Señor. Padre, enos aquí, Señor. Envíanos a cada una de nosotras, Señor. Alza tu voz, hermana. El Señor está en este lugar. Dice la Biblia que Jesús pasaba por un pueblo y que Marta le recibió. Hoy Jesús está en este lugar. Hoy Jesús está en este lugar. Que podamos ser esa María que se postran a sus pies para escuchar su voz. Señor, solo en tus pies, Señor, hay sanidad, hay liberación, Señor. Señor, quita esas cargas, Señor, que nos hacen, Señor, estancarnos. Quita esos afanes, esas preocupaciones, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Porque tú eres ese Padre, Señor, y tú eres ese buen Padre, Señor, que da su vida por las ovejas, Señor. Señor, tú eres ese Padre que tiene cuidado de nosotros, Señor. No eres como el Padre secular, Señor. Tú eres un mejor Padre, Señor. Hoy tú estás aquí, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Padre, que podamos ser esa generación, Señor, que sueña con servirte, Señor. Que podamos ser mujeres, Señor, que sueñen con servirte, Señor. Con buscar tu rostro, con llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor,
a dejar nuestras cargas, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte, Señor. Gracias te damos por este mensaje, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú no te equivocas, Señor. Padre, despierta esos sueños, Señor, que se han quedado dormidos, estancados en cada uno de nosotras, Señor. Señor, tú eres el único, Señor, que da vida a los huesos secos, Señor. Tú eres el único, Señor, que así como resucitaste a Lázaro, Señor, resucitaste a Jesús al tercer día, Señor. Resucita esos sueños, Señor, que una vez, Señor, tú colocaste en nuestros corazones ese sueño por servirte, por cantarte, por dar tu palabra, por estar con los niños, por ayudar en la iglesia, Señor. Señor, resucita esos sueños, Señor. Hoy nos postramos ante ti, Señor, a tus pies, Señor, porque es el lugar seguro, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Dice tu palabra, Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, Señor? Mi socorro viene de ti, Señor. Nuestro socorro viene de ti, Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres nuestro socorro, Señor. Gracias porque tu mano siempre está extendida, Señor, a favor nuestro, Señor. Gracias porque tú nos llevas en la palma de tu mano para que nuestro pie no tropiece, Señor. Gracias porque tenemos un Dios que escucha, Señor, que responde, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Padre, te adoramos, Señor, te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Padre, permite que en nuestros hogares, Señor, que no solo podamos en este lugar adorarte, Señor, sino que en nuestra casa, Señor, podamos postrarnos ante tus pies, Señor. Y como dice tu palabra, cuando esté cerrada la puerta de nuestra habitación, Señor, tú, nuestro Padre que está en un secreto, nos escucha, nos responde, Señor, que podamos orarte, Señor, en nuestro trabajo, que podamos buscarte en nuestra intimidad, en nuestra habitación, que podamos, Señor, postrarnos a tus pies, Señor, porque es el único lugar donde tenemos paz, Señor, en donde se nos olvidan nuestros problemas, Señor, es a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies, Señor. No hay lugar seguro, Señor, que estar ante tus pies, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en aquellos tiempos, Señor, la gente huía, Señor. Se escondía, tenía temor, Señor, pero hoy podemos buscarte libremente, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.